Secretaría ha preparado un documento de trabajo que explica paso a paso, en detalle y con el fundamento jurídico correspondiente, el trámite que se le ha dado a esa ley estatutaria. Trámite surtido al proyecto de ley estatutaria número 209 de 2013 Senado, 267 de 2013 Cámara, por medio de la cual se regula el derecho fundamental a salud y se dictan otras disposiciones. El proyecto de ley fue radicado en el Senado de la República el día 19 de marzo de 2013 por el señor Ministro de Salud. En el Senado se le dio el siguiente trámite. Primer debate en comisión primera, junio 5 de 2013. Segundo debate en plenaria, junio 18 de 2013. Conciliación en plenaria, junio 20 de 2013. En la Cámara de Representantes, primer debate, junio 5. Segundo debate, junio 17 y 18. Y conciliación, junio 20 de 2013. Con base en lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, se remitió a la Corte Constitucional el día 10 de julio de 2013 para revisión previa de constitucionalidad. La Corte Constitucional profirió sentencia número C-313 de fecha 29 de mayo de 2014, la cual fue notificada al Senado de la República el día 20 de octubre de 2014, indicando lo siguiente, y ahí viene la decisión sobre cada uno de los artículos que ya se conoce. El Senado, con base en el anexo contentivo del articulado, transcribió el texto, recogió las firmas y lo envió a sanción presidencial el 21 de noviembre de 2014. Con fecha 2 de diciembre de 2014, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República devolvió sin la debida sanción presidencial el expediente argumentando, comillas, que en el trámite correspondiente se omitió dar aplicación al artículo 41 del decreto 2067 de 1991, no sin consecuencias importantes en la determinación del alcance de la ley. A renglón seguido señaló, comillas, en efecto, de conformidad con el artículo citado del decreto 2067, los proyectos de leyes estatutarias declarados parcialmente inconstitucionales debe ser enviado por la Corte Constitucional al presidente de la Cámara de Origen, junto con el fallo correspondiente, a fin de que, en aplicación del artículo 33 del mismo decreto, oído el concepto del ministro del ramo, se rehagan e integren las decisiones efectuadas en los términos concordantes con el dictamen de la Corte. Cumplido este trámite, el proyecto debe enviarse de nuevo a la Corte para que emita el fallo definitivo. Hasta ahí van las comillas. El artículo 41 del decreto 2067 dice: si el proyecto fuera constitucional, el presidente de la Corte lo enviará al presidente de la República para su sanción. Si el proyecto fuere total o parcialmente inconstitucional, el presidente de la Corte enviará el proyecto de ley al presidente de la Cámara de Origen con el correspondiente fallo. Si la inconstitucionalidad fuera parcial, se aplicará lo dispuesto en el artículo 33, siempre y cuando no haya terminado la legislatura correspondiente. Y a su vez el artículo 33 indica que si la Corte considera que el proyecto es parcialmente inconstitucional, así lo indicará a la Cámara en que tuvo origen para que, oído el ministro del ramo, rehaga e integre las disposiciones afectadas en términos concordantes con el dictamen de la Corte. Una vez cumplido este trámite, remitirá a la Corte el proyecto de fallo para fallo definitivo. Teniendo en cuenta la existencia de unos errores de transcripción, la Corte Constitucional profirió auto de sala plena número 377 de fecha 3 de diciembre de 2014 de corrección por error de transcripción en el anexo de la sentencia C-313 de 2014, auto que fue notificado al Senado el día 9 de diciembre de 2014. Con fecha 20 de enero de 2015, la Secretaría General del Senado ofició al ministro de Salud para que, de conformidad con la devolución hecha por la Presidencia de la República y la solicitud de la misma de dar cumplimiento al artículo 41, remisorio al artículo 33 del decreto 2067 de 91, se sirva asistir a la plenaria de fecha 24 de marzo de 2015 para que exponga sus consideraciones respecto de la sentencia de la Corte Constitucional precitada. El día 27 de enero, el director jurídico encargado de la Presidencia de la República ofició a la Secretaría General del Senado indicando acerca de la devolución del expediente del proyecto de ley
comillas, por una incongruencia entre el texto contenido en el fallo C-313 de 2014 de la Corte Constitucional y el texto enviado por el Congreso de la República a sanción presidencial. Además, manifestando que la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República no ha recibido un nuevo texto por parte del Congreso de la República para sanción presidencial. Con fecha 28 de enero de 2015, el Secretario General del Senado, en respuesta a la jurídica de la Presidencia, indica que con sorpresa advierte su desconocimiento frente al requerimiento hecho por la titular de esa Secretaría Jurídica en el sentido de dar cumplimiento a los artículos referidos del decreto 2067 y de igual manera indicando el estado de ese trámite que correspondía a la notificación al Ministro de la Salud. Mediante oficio de fecha 30 de enero, el secretario jurídico encargado de la Presidencia de la República oficia nuevamente a la Secretaría General del Senado para manifestar que, comillas, por una infortunada descoordinación de tiempos, este despacho desconocía la comunicación dirigida al ministro y que adicionalmente coincidía con este despacho en la necesidad de cumplir a cabalidad con las normas legales en la materia. La Secretaría General del Senado, en cumplimiento del principio de publicidad, ordenó incluir en la Gaceta del Congreso la publicación de la sentencia C-313 de 2014 y el auto de sala plena de corrección por error, lo cual se encuentra en la Gaceta número 17 de fecha 5 de febrero de 2015. El pasado 5 de febrero de 2015, el Gobierno Nacional expidió el decreto 0205 de 2015, mediante el cual se modifica el artículo 2 del decreto 133 de 2015 con el fin de adelantar el trámite del Plan Nacional de Desarrollo y de realizar en lo de su competencia las etapas del procedimiento de sanción del proyecto de la ley estatutaria. El día 6 de febrero de 2015, la Secretaría General del Senado, dando alcance al oficio dirigido al Ministro de Salud, doctor Alejandro Gaviria, el pasado 20 de enero de 2015, le informa de la nueva fecha en la que se convocó a sesión plenaria del día 10 de febrero para oírlo en la sesión, que es la de hoy, de conformidad con el fallo de la Corte Constitucional. Señor presidente, honorables senadores, la Secretaría ha hecho un esfuerzo importante por buscar la claridad jurídica de este asunto. Hemos llegado a la conclusión de que el procedimiento que se viene haciendo es el adecuado. Se fundamenta no solamente en la jerarquía normativa de la Ley Quinta, que es una ley orgánica que tiene mayor fuerza normativa sobre las ordinarias, sino sobre los antecedentes jurisprudenciales que ilustran y también sobre doctrina colombiana sobre el tema de la consideración cuando el artículo 41 dice que debe hacerse dentro del periodo correspondiente. La propia Corte ha repetido que ese periodo solo es pregonable para lo que tiene que ver con los 4 debates iniciales, no para el control posterior que va a la Corte y mucho menos para acciones de procedimiento posteriores al control de la Corte Constitucional, porque se le estaría asignando al Senado y a la Cámara una carga de tiempos que no tiene por qué soportar. Es decir, cuando habla del periodo correspondiente son los 2 semestres para el trámite netamente legislativo y no se puede salir de ahí. Lo posterior, el control de constitucionalidad y las consecuencias que de él se deriven, si hay constitucionalidad total o parcial, es un asunto en otro tiempo, ante otra instancia que se ríe con otra norma. De manera que hasta ahí hemos llegado a la conclusión que la convocatoria al ministro para cumplir lo que pidió la presidencia es adecuada a derecho y por lo tanto no hay riesgo alguno de que se vayan a introducir cambios en el texto de lo fallado ya en primera instancia por la Corte y corregido en su auto de corrección de errores, por cuanto ahí dice que ese es el texto definitivo y no habilita hacer cambios, que es el gran temor que se ha escuchado en la tarde de hoy y en los comunicados de prensa. De manera que ahí está el informe de la Secretaría. Hoy no hay que votar nada, solamente escuchar al señor ministro y con eso se da. Señor secretario.